Los metales. ¿Qué son? ¿Por qué unos se comportan de una forma y otros de otra? ¿Por qué unos aguantan bien la oxidación y otros no? Te lo cuento todo eso y más en este primer video sobre esta serie sobre la clasificación de los materiales según la clasificación clásica. Bueno, los metales es un grupo de material que te tiene que sonar vivas donde vivas. Aunque vivas en Marte te tiene que sonar los metales. Y es que los usamos en todo. En los cables de los teléfonos, en las sartenes, en los trofeos de fútbol, en las prótesis, en todo, etcétera, 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 en todo. Bien, pero ¿qué hace que un metal sea un metal? ¿Por qué son así? ¿Ser o no ser? Bueno, te lo cuento. Y es que un metal es un material que principalmente está compuesto por elementos metálicos de la tabla periódica. Bien, hasta ahí lo fácil. Ahora, esos elementos, cada uno se unen entre sí por enlaces metal-metal entre ellos. Estos enlaces metálicos liberan su electrón de valencia gracias a que su banda de valencia y su banda de conducción están solapadas, lo cual permite el libre flujo de cargas y de electrones en todo el conjunto del material, lo cual nos explica que tengan tan buenas cualidades a la hora de conducir electricidad o temperatura. Además de que está relacionado con el efecto fotoeléctrico, el cual le valió a Albert Einstein para su premio Nobel en física. Bueno, este efecto fotoeléctrico también es el responsable que cuando le pega luz a un metal nos parezca tan brillantes a la vista y refleje tan bien. Y es que todos esos electrones sueltos en el material en conjunto crean un mar de electrones libres que cuando les incide la luz absorben energía de esta, se excitan y liberan energía de nuevo en forma lumínica, la cual lo captamos como ese brillo porque están reflejando luz. Además de que están excitados enérgicamente y emiten algo de luz. Eso sí, no los puedes usar para iluminar algo con esa luz porque primero tienes que alumbrarlos, le tiene que incidir luz a ese metal. Bien, si estamos ante un material metálico compuesto por un elemento de la tabla periódica, estamos ante un metal puro. Metales puro, realmente no hay. Nos aproximamos mucho, pero realmente un metal 100% solo compuesto por un elemento de la tabla periódica no conseguimos. Industrialmente, comercialmente nos aproximamos bastante bien y bueno, en laboratorio también, y si te dan recursos incluso más, otra cosa es que te los den. Pero también varía de metal a metal. Algunos hemos investigado más para hacerlos más puros que otros, como es el caso del cobre o del oro. Cada uno por sus motivos y por la facilidad que da quitarle las impurezas a un metal u a otro. Si estamos ante más de un metal, o un metal más otro elemento de la tabla periódica que sea un no metal, o sea un metal más algo de la tabla periódica, estamos hablando de una aleación. Las aleaciones son disoluciones sólidas, o sea, como cuando le echas sal al agua, que tienes una disolución disolvente, soluto, disolvente el agua, soluto la sal, de toda la vida. Bueno, igual pero con un sólido, el cual el disolvente será el metal del que tengas más y se dirá que es una aleación de ese metal, y el soluto será todo lo demás que tengas en menor proporción. Pero si en una disolución metal más algo que no es un metal tenemos un porcentaje bastante alto de ese no metal, ya no estaríamos hablando de una aleación, estaríamos ante un material compuesto. Una aleación podría ser cobre 60 zinc 40, que es un tipo de latón, o hierro más carbono,
que es así como se obtiene el acero, que es el material más usado por la humanidad según peso, lo cual es un poco de trampa porque el acero pesa bastante, aunque sí, es lo que más usamos por kilogramos, que es masa, no peso, pero entendieron. Bueno, pero ¿por qué son diferentes? Digo, son todos ellos unidos por enlaces metal-metal, pero esos enlaces metálicos, porque al ser iguales tienen unos puntos de fusión tan bajos que con el calor de la mano los puedes fundir, como es el caso del galio, no hacer sin guantes, u otros necesitas darles tantas temperaturas como el molibdeno o el wolframio para que puedan fundir, que el molibdeno está en torno a los 2400 y el wolframio a los 3400 grados Celsius. ¿Por qué hay tanta diferencia? Si las fuerzas de unión entre ellas viene siendo la misma, enlace atómico. ¿Por qué? Bueno, la clave está en que esos enlaces atómicos no todos son de la misma fuerza, porque tienen diferentes energías de atomización. Las energías de atomización es la energía que tengo que aportar a un enlace atómico para que estos se puedan romper. Por lo cual, a mayor energía de atomización, mayor temperatura de fusión, porque va a ser necesaria más energía para que haga ese cambio de fase y no quiera estar en ese sistema que le sea más favorable, en un estado sólido. Como se puede apreciar bien en un diagrama hierro-carbono, por ejemplo. Como se puede apreciar en este diagrama hierro-carbono, se puede ver que para encima de la línea de líquidos, para todos los porcentajes de carbono disuelto en el hierro, solo hay fase líquida. Pero si para una misma composición, si sigo bajando la temperatura, paso de tener solo fase líquida, justo debajo de la línea de líquidos podría tener hierro gamma, o sea, fase austenita, hierro en estructura de cerilla unida FCC, más hierro en fase líquida con carbono disuelto. Y de seguir bajando, cuando me tope con la línea de sólidos, ya solo tendré fases sólidas, porque la energía que le estoy aportando a mi sistema es insuficiente para que siga siendo estable esa fase líquida en el material, siendo más estable con que se ordene una fase sólida. Y si sigo bajando, dependiendo de la velocidad con la que haga ese enfriamiento, voy a tener una microestructura u otra. Esto es muy importante porque dependiendo de la microestructura final, para dos aleaciones con la misma composición química exacta, puedo llegar a tener propiedades muy diferentes. Y es que sí, la microestructura me va a condicionar mucho las propiedades y las aplicaciones donde podré usar bien mi material, variando desde la dureza, la tenacidad, hasta el comportamiento frente a algunos tipos de corrosión que sea mejor o peor, teniendo en uno una composición igual que en la otra, pero cambiando ese tratamiento térmico y por lo tanto la microestructura de mi metal. Entonces quedamos que los metales tienen diferentes energías de atomización y por eso varían sus puntos de fusión, aunque suelen ser altos tomando como referencia la temperatura ambiente y suelen comportarse de forma dúctil. Esto quiere decir que se pueden deformar y prefieren deformarse antes que fracturarse de forma frágil, como lo puede ser un plato o un vaso de vidrio con que se nos cae, que no ves que se abolla, se parte y se parte en muchos pedazos y de formas muy lineales. Eso es una fractura frágil. En cambio los metales, la mayoría los puedes ir deformando un poco antes de que tiendan a partirse. Entonces los metales tienen puntos de fusión variados, aunque alto con referente a la temperatura ambiente en la mayoría de los casos, debido a que su energía de atomización va cambiando de unos a otros y también dependiendo de con qué estén aliados o no. Bueno,
También esas fuerzas que los unen y las disposiciones en las que ellos se organizan, porque esos átomos en el espacio tienen que cubrirlo de determinadas formas. Esas formas las llamamos celdillas unidas. La celda unida es la misma estructura en la cual se puede repetir de forma simétrica en todo el espacio la disposición de esos átomos. En el caso de los metales son principalmente BCC, FCC y HC. Cúbica central en el cuerpo, la BCC. La FCC es la cúbica central en las caras y la HC la hexagonal compacta. Y dependiendo de cuál estructura tenga, por celdilla unida, se va a comportar más o menos dúctil y va a ser más o menos tenaz. Esto debido a que van a tener más o menos planos deslizantes efectivos. ¿Por qué digo esto? Porque la HC, la hexagonal compacta, tiene muchos planos deslizantes, pero efectivos muy pocos. Así, por eso un metal con estructura HC, como lo puede ser el titanio o el magnesio, en algunas de sus aleaciones, se puede deformar, pero no mucho, y va a ser un comportamiento frágil. En cambio, otros como el cobre, el oro, tienen estructuras FCC, tienen muchísimos planos deslizantes efectivos y se puede formar bien porque las dislocaciones, esos átomos que no están del todo bien organizados en las estructuras, se van a poder deslizar, se van a poder mover a través de esos planos deslizantes efectivos, y esa energía que le aplico no sobrecarga el sistema y se crea la fractura y el material falla, sino de que se da esa deformación, lo cual es importante de cara a la tenacidad que me mide la resistencia a impacto por la cantidad de energía que aguanta mi sistema antes de romper, antes de fracturarse. Las estructuras de celdilla unida FCC y BCC suelen ser mucho más tenaces que las HC. Ok, pero entonces, ¿por qué algunos como el cobre y el cromo son tan estables, pero otros como el potasio, como toquen agua, es que explotan? Es que es una reacción explosiva. Y porque entonces los grupos de los actínidos, como estos de aquí, son radiactivos. Es que todos son radiactivos, todos esos, y son metales. Pero el aluminio no es radiactivo, ¿verdad? Y es un metal, al igual que el acero. ¿Qué les pasa? ¿Qué hacen que unos sean tan diferentes que otros? Bueno, varias cosas. Para empezar, el cobre, el cromo y el oro y la plata, por ejemplo, tienen una configuración de sus electrones de valencia muy estable. La forma en cómo los electrones llenan los espines en los que se distribuyen es sumamente estable, por lo cual es más favorable que estén como ellos se encuentran a que quieran reaccionar con otra cosa. Mientras tanto, el potasio, que si pierde un electrón ya tiene una configuración de gas noble, va a querer tener esa configuración, es súper estable. Así que va a hacer lo que sea por perder ese electrón. La reacción es sumamente exotérmica y por eso tiene el comportamiento que tiene, presencia de humedad. Ahora, ¿qué les pasa a los actínidos? Porque son radiactivos, si son metales y los demás no. Bueno, lo que pasa aquí es que son metales con tantos neutrones en sus núcleos, los cuales de por sí son muy pesados, lo que hace que tengan unos procesos de desintegración radiactiva bastante acusados por esa inestabilidad en sus núcleos atómicos, que van a preferir desintegrarse y terminar convirtiéndose en otros elementos mucho más estables. Bueno, quería que quedaran esas nociones muy básicas asentadas. Este video es muy rápido para todo lo que son metales en sí. Es imposible hablar de todos los metales en un video. Sería un video de años, literalmente.
Voy a dedicar algunos videos a algunas familias de aleaciones, a las más importantes en la industria y en las más prometedoras por las investigaciones que se están llevando a cabo. Pero estas son nociones muy básicas que quería que quedaran asentadas en este primer video de esta serie de la clasificación de los materiales. Espero que hayan servido. Si te ha gustado, like y compártelo con alguien que le parezca interesante o que le pueda venir bien para estudiar. Y que tengas un buen día. Y cuídate mucho. Que no serás un diamante, pero tienes carbono al igual que uno. Pero tu sonrisa vale muchísimo más. Hasta luego.